En la actualidad contamos con una amplia variedad de productos y servicios. ¿Cómo logramos que nuestro trabajo conecte con personas en diferentes rincones del planeta y cumpla su propósito? Esto es lo que conversamos hoy en un nuevo capítulo de los martes son de UX. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Los martes son de UX. Continuamos con nuestro ciclo internacional y hoy día estamos muy contentos de poder tener con nosotros a Patricia Gómez Jurado. Ella es Content Designer española. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida a nuestro programa. Hola, encantada de estar con vosotros. La verdad que es un placer poder tener esta charla con vosotros y dar a conocer un poquito más de lo que es localización al mundo del UX. Excelente. Oye, tal como lo comentaba la Andrea, Patricia estudió traducción, actualmente se desempeña como Head of Content Design en King, empresa de videojuegos responsable de clásicos de la adicción del teléfono como Candy Crush. Patricia, ¿cómo llegaste al mundo de la entretención primero que todo? Pues yo creo que por accidente o por suerte, como ocurre casi todo en la vida. Yo estudié traducción y empecé a trabajar en empresas tecnológicas, primero en una empresa de traducción multinacional, luego en Google, y luego pasé a trabajar en eDreams y de ahí pasé al mundo del entretenimiento y la creatividad. Entonces, la verdad que es un mundo que combina muy bien, el mundo de los videojuegos combina a la perfección la tecnología con la creatividad, que es un mundo, la verdad, apasionante. Entonces, bueno, siempre me he dedicado a la tecnología y ahora, pues, el campo de la creatividad tiene mucha más cabida en mi actual trabajo. Y ahí, además de este salto, digamos, es inevitable preguntarte cómo llegas entonces al mundo del diseño de experiencia de usuario, y cómo tu expertise en traducción te facilita ese proceso, digamos, porque sabemos que la disciplina nuestra es bien de personas que se dedicaban a una cosa y algo les pasó en la vida y terminaron haciendo diseño de experiencia. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, en mi caso fue cuando empecé a trabajar en eDreams porque empecé a liderar el equipo de contenido y de localización. Hasta ese momento solamente estaba centrado en la disciplina de localización en Google, pero cuando entré en eDreams, mi equipo formaba parte del equipo de producto. Entonces, mis equipos trabajaban junto con product owners, diseñadores, researchers, developers, etc. Entonces, estábamos totalmente inmersos en el mundo del UX. Entonces yo lideraba el equipo de copywriters en su momento, que se llamaba así porque hace 8 años no existía, o el rol de UX Writer no era tan famoso o estaba tan consolidado como hoy día, y también el equipo de localización. Entonces fue ahí cuando empecé a investigar. Primero porque tenía que encontrar perfiles de copywriters que tuvieran experiencia en producto. Por lo tanto, esto era bastante complicado porque todos los perfiles que encontraba tenían experiencia en marketing, pero no habían trabajado con producto. Y cuando digo producto es con todos estos perfiles que se encargan de desarrollar experiencias. Entonces, empecé a investigar y a meterme en comunidades de UX Writers para realmente, primero, con el objetivo principal de poder reclutar perfiles para mi equipo. Pero poco a poco, bueno, empecé a establecer relaciones y el networking con profesionales y la verdad que es un mundo que me apasionó. Y luego también de ahí empecé a ver un poco la sinergia que hay entre localización y en el UX Writing, porque al fin y al cabo las dos disciplinas nos encargamos de contenido puro, solamente que a veces depende un poco del idioma en el que trabajemos. Pero básicamente muchos de los retos y oportunidades que tenemos por delante son muy parecidos, tanto un área como la otra. Lo raro o interesante es que todavía no estamos trabajando tan juntos. Por eso yo creo que la manera en la que yo trabajaba con mi equipo en eDreams para mí era, creo que ideal, porque tenía los dos equipos dentro de la misma función y embebidos dentro del departamento de producto. O sea que para mí ese es el setup que considero ideal porque está muy embebido con los diferentes roles que trabajan en el desarrollo de un producto.
Oye, Patricia, bueno, tú lo mencionabas, parte importante de lo que tú has estado desarrollando y tu bandera de lucha, podríamos decir, son temas de localización. ¿Cómo nos podemos apoyar en esta característica que pareciera ser una característica que pasa desapercibida en nuestros dispositivos, en la tecnología con la que trabajamos, para lograr mejores relaciones con los usuarios y entendiendo que están en distintos contextos? Pues mira, hoy en día, desafortunadamente, la mayoría de las interacciones que tenemos en nuestro teléfono o en el navegador web, etcétera, son creadas por los equipos de localización, porque todavía la mayor parte de las compañías tecnológicas siguen siendo americanas. Por tanto, ellos crean el contenido, esas empresas crean el contenido en inglés y luego son los equipos de localización los que se encargan de adaptarlo a otros idiomas y también a otras culturas. Entonces, para mí la localización sigue siendo como el facilitador de esas experiencias para públicos pues, que no están en Estados Unidos o en el Reino Unido. Y ahí, bueno, dentro de la industria de UX, y es algo que nosotros hemos constatado también en otras entrevistas, los writers estamos lentamente tomándonos el espacio y sentándonos a la mesa, digamos, de las decisiones de negocio y como efectivamente un rol importante dentro del diseño de experiencia. Y ha sido, yo creo, una oportunidad, en mi caso yo soy periodista, para poder los periodistas y los publicistas incluso participar más desde UX sin ser diseñadores. En este contexto, ¿qué otros perfiles crees tú que pueden encajar bien en la generación de contenidos centrados en el usuario o no es necesario tener un perfil determinado para poder generar contenido orientado al usuario? A ver, para generar contenido primero hay que tener unas capacidades lingüísticas excelentes. Entonces, volviendo al escenario en el que se crea ese contenido en inglés y luego se adapta a otros idiomas, un perfil que creo que va a tomar bastante protagonismo es el perfil de los language specialists, porque ellos son los encargados de dar la forma a ese producto, a ese servicio en el idioma determinado. Entonces, al fin y al cabo, ellos son como si fueran los UX writers en su idioma y son los que se encargan realmente de como traducir o adaptar o llevar esa experiencia al idioma y a la cultura de los usuarios. Entonces, creo que este es un perfil que si le da o si se forma en áreas como UX Writing o UX en general, podría ser uno de los roles que podrían sentarse en esa mesa. Patricia, nosotros estamos en este momento hablando una misma lengua, ¿cierto? Un mismo idioma, tú estás en España, nosotros estamos acá en Chile. ¿Cómo podemos explicarle a quienes quizás nos están escuchando y viendo que abordar la localización también nos permite abordar esas pequeñas diferencias de lenguaje que podemos tener en un mismo idioma? Por ejemplo, si te has dado cuenta, nosotros con la Andrea tenemos muchos modismos, nos comemos algunas palabras, ¿cierto? Algunas sílabas. Y esa pregunta que siempre ronda, ¿es verdad esto del español neutro? ¿Es un mito realidad? Bueno, el tema de la localización al español, la verdad que es apasionante, porque claro, es un idioma que se habla en multitud de países y cada país pues tiene su español como dijéramos. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, el tema de la localización al español lo empezó Microsoft traduciendo al español neutro, que como todos sabemos es un idioma que no existe porque nadie habla. Todo el mundo puede entender, pero no puede que nadie ponga en su currículum que habla español neutro porque no existe. Entonces, yo creo que fue más una decisión económica que otra cosa, porque era como, bueno, tenemos que llegar a este número de mercados, tenemos que hablar un español que todo el mundo pueda entender. Para ello tuvieron que llegar a una serie de acuerdos con determinadas palabras. Bueno, creo que fue como una mini negociación para cada término para decir, vale, ¿cómo vamos a llamar a ordenador o computadora o vídeo, etcétera? Entonces, la verdad que es apasionante. Ya hoy día sí es cierto que como mínimo las empresas localizan a español de España o a español de Latinoamérica. Que de nuevo, español de Latinoamérica tampoco existe del todo, porque Latinoamérica no es un país. Pero bueno, yo creo que también por razones de economía. La verdad que en un mundo ideal debería haber una versión por país,
porque esta sería la única manera de realmente capturar los modismos y la forma en la que el usuario realmente habla. Porque si los productos o los servicios pudieran hablar el idioma que habla el usuario, ese producto en Chile debería hablar vuestro idioma y también hablar las palabras que vosotros, usar las palabras que vosotros usáis y las que realmente os llaman y os llegan más como usuarios. Entonces, bueno, es un tema ahí complicado que, bueno, cada empresa intenta llevarlo como mejor puede. O la versión de español, que no contenta a nadie, o dos versiones que tampoco llegan a contentar a nadie, pero bueno, al final lo que manda es la economía y también hacer tener un proceso de gestión de contenidos que sea lo más eficiente posible. Entonces, bueno, ahí seguimos. Pero idealmente, lo suyo sería tener o UX Writers para cada país, para que lo hagan realmente local y suene como un producto creado para ese país, o por lo menos tener a personas en los equipos que sean de diferentes países hispanohablantes que puedan aportar todo este input cultural. Sí, pues ahí a nosotros con Rodrigo siempre damos el ejemplo del cancelar, que en Chile coloquialmente se usa como sinónimo de pago. Entonces, si tú tienes en un proceso transaccional el cancelar, alguien puede entender que va a pagar en vez de entender que está cerrando o retirándose, digamos, del proceso. Entonces, exacto. Si pones cancelar en España, la gente se queda en shock y se va de la web. Claro. Acá podrían entender que van a pagar algo. Entonces, ahí, claro, es súper importante también tener esas diferencias. Y ahí, tú hablabas recién de estos sistemas de contenido, ahí desde localización y entendiéndolos también como un proceso de sistematización de procesos creativos, ¿cuál es el papel de los Translation Management System para lograr este objetivo? Así tenemos los sistemas de diseño, tenemos los sistemas de contenido. Podemos también tener un sistema de traducción que nos permita trasladar y adecuar estos contenidos a cada país, por ejemplo. Pues yo creo que las herramientas son las que nos traerán, las que nos acercarán al UX Writing y a localización, porque hoy día existen cada vez más integraciones entre herramientas de diseño y herramientas de gestión de contenidos. Por ejemplo, hay herramientas como Figma que tienen integraciones con herramientas como Localize, que es un Translation Management System. Entonces, la idea es que los diseñadores o los UX Writers puedan crear cadenas directamente en la herramienta de gestión de traducciones y a su vez esas traducciones se puedan volcar de nuevo en Figma, en la herramienta de diseño, para poder ver los mockups en los diferentes idiomas. Y también, volviendo a lo que decía sobre cómo sistematizar procesos creativos, cuando trabajaba en eDreams lo veía directamente porque el equipo de localización tenía un proceso súper definido en el que era como una máquina súper bien engrasada, mientras que los equipos de UX Writers, bueno, trabajando en entornos de UX, pues había muchísimas iteraciones, muchísimas optimizaciones, como que nunca terminaban de hacer su trabajo porque nunca había una versión final, ¿no? Entonces, fue muy interesante ver cómo trabajaban los unos con los otros para, bueno, por lo menos intentar que los procesos fueran lo más fluidos posible para que los UX Writers se dedicaran a pensar y a crear. Eso es una de las conversaciones que también tengo ahora con mi equipo. Es como, bueno, asegurémonos de que los procesos sean lo más fluidos posible para que dediquemos la mayor parte de nuestro tiempo en crear, en investigar y en pensar. Patricia, tú has mencionado en algunas charlas que UX Writers y la localización pueden entregarnos insumos súper valiosos a la hora de crear un producto nuevo, ya sea para un product owner, un UX designer, un developer, un UI, etc. Nosotros en la industria hemos estado mal acostumbrados a usar el lorem ipsum, ¿cierto? Desde que partimos diseñando algo. ¿Qué crees que nos falta para que no se nos olvide la perspectiva de localización o personalización, incluso dentro de una comunidad, de manera más global, para que podamos desarrollar productos para esos distintos tipos de usuarios, como proceso quizás?
Bueno, antes que nada, me gustaría hacer una llamada desde aquí para acabar con el lorem ipsum desde ya. Tenemos que montar algo en change.org para acabar con lorem ipsum. No está ayudando a nadie. Entonces, una vez que tengamos esa llamada ya, Esa causa resuelta. ya en change.org, entonces, a ver, la cuestión es poder hacer posible que todas las voces se oigan. Para el mundo de la localización, yo creo que los UX writers son súper, súper útiles porque permiten que la voz de la localización se escuche mucho antes en el proceso de desarrollo. E incluso la internacionalización, que viene muchísimo antes de la localización, incluso, que consiste en preparar el código para que luego el contenido pueda localizarse en otros mercados y a otros idiomas. Entonces, una vez que ya se ha hecho el trabajo de internacionalización, lo ideal es tener que los equipos de localización trabajen con los equipos de UX Writers, primero para que los equipos de localización den input internacional y cultural sobre cómo un determinado diseño se puede interpretar en un determinado país. Cosas como colores, aspectos culturales a la hora de crear un personaje, pues asegurarnos de que no vaya a haber ningún elemento que sea ofensivo en ninguna cultura. O realmente ese tipo de cosas que son bastante como sensibles, que son una persona que habla el idioma o que entiende la cultura, realmente puede dar a los equipos. Entonces, esta colaboración es fundamental. Además, incluso los UX writers se pueden beneficiar de localización porque localización da ese input cultural que les permite entender cómo su copy se va a percibir en otros mercados. Incluso cómo tienen que formatear el contenido para que se pueda subir correctamente al CMS. Cómo asegurarse de que cuando ese contenido se vaya a traducir a alemán, por ejemplo, quepa en el botón o quepa en el título. Son problemas que cuanto antes se vayan encontrando, pues antes se les puede dar solución. Y yo siempre diré que para nosotros los UX Writers son como, o deberían ser nuestros mejores amigos porque nos permiten tener esa silla que hasta entonces nos está costando un poquito de tener. Y ahí, ¿qué nos recomiendas tú con tu experiencia a la hora de crear contenidos que puedan ser mucho más globales o fáciles de adaptar a estos distintos contextos, ubicaciones, culturas? A nosotros nos pasó una vez, hicimos unos talleres y teníamos con una empresa que tenía participación en distintos países y ellos, en la medida que ejecutaban, se iban como dándose cuenta de cuáles eran los datos sensibles en otro país, por ejemplo. Entonces eso significaba que tenían que tratar de hacer formularios los más agnósticos o concretos posibles a los datos que solo a la compañía le sirvieran y que pudiera aplicarse en distintos países, pero sin hacer una bajada como local que contextualizara lo que estaban desarrollando en el fondo, sino que siento yo que se tiende mucho a la estandarización más que a la especificidad en estos procesos. ¿Qué recomendaciones nos puedes hacer tú ahí en esa situación? Para mí, yo creo que la causa de que se tienda a estandarizar todo es que los equipos no son suficientemente diversos. Uh-huh. Lo ideal sería tener equipos en los que haya personas de diferentes países y que hablen diferentes idiomas como mínimo, porque así solamente ellos podrán ser capaces de identificar este tipo de nuances que son específicas de país. Hablando por ejemplo, de formularios, pues por ejemplo en el Reino Unido se habla de Mr., Mrs., etcétera, pero esa información en un formulario en España no es necesaria. No es necesario indicar si estás casada o no estás casada. De hecho, puede que sea un poco hasta ofensivo o que haya mujeres que no se sientan cómodas dando esa información, cuando realmente en España esa información no sirve de absolutamente nada. Entonces, por eso es importante pero esto ya es hablando a nivel de código, cuando se empieza a desarrollar un producto, ahí es cuando entra la internacionalización, porque es la que dice, no, en estos países necesitamos estas cajas de texto o estas opciones. Entonces, ahí es cuando realmente se pueden tener en cuenta todas las opciones que son necesarias para que luego cuando hay que adaptar el contenido no haya estos problemas. Claro. Y, bueno, hemos estado hablando de la localización, tú lo mencionabas, en grandes empresas un poco tomaron algunas decisiones por nosotros, ¿cierto? Microsoft, Apple,
hoy mismo lo podemos ver con Amazon Prime, que el contenido te lo dice, te lo puedo entregar para español Latinoamérica o español de España. ¿Tú crees que, descontando las grandes referentes de la industria, quizás en empresas que están en el día a día haciendo sitios web, quizás aplicaciones que son de uso más cotidiano, estamos tomando en cuenta la localización o es una bandera que todavía tenemos que dar como industria de la georreferencia, localización y demás? Pues queda mucho camino por hacer, la verdad. Porque mientras las principales empresas sean americanas, el mundo seguirá pensando como los americanos y seguirá pensando en inglés. Por eso, desde aquí os doy la enhorabuena para esta iniciativa, porque ya solo el hecho de crear contenido sobre UX en español es ideal, porque lo ideal es tener contenido en un idioma y que encima ese contenido lo transmitan profesionales que hablan ese idioma también, porque así solo de esa manera se podrá dar valor a idiomas diferentes al inglés. Entonces, súper enhorabuena por esta iniciativa. Y ahí a nosotros nos pasa y es como un dolor constante que muchas veces nosotros en nuestras consultorías nos encontramos con procesos o con clientes que ven el contenido al final y como no nos preocupemos ahora, concentrémonos en aprobar diseño y nosotros insistimos en poner primero el contenido y hacer todos esos procesos antes de incluso pensar en cómo va a ser la interfaz. La localización es todavía más lejana en muchos casos, entendiendo que debería ser más fundamental aún. ¿Cuál sería para ti el flujo ideal si estamos pensando en algo que sea que aborde distintos países o distintas culturas cuando estemos pensando en la creación de un producto que va a llevar contenido? ¿Cómo deberíamos trabajar o cómo es la secuencia correcta, digamos, para esos procesos? Si tuviéramos el mundo ideal, porque está claro que... Claro, porque en esta conversación estamos soñando, ¿no? Pidiendo lo que nos gustaría tener. Pues como bien decías, si la parte de contenidos viene tarde, porque, bueno, como todos sabemos, es solo rellenar, poner texto en cajitas, ¿verdad? Bueno, estoy siendo irónica. La localización viene todavía mucho más tarde. Entonces, por eso, gran parte de los errores de traducción que se ven no son errores de traducción en sí, sino que son errores porque no se han tomado decisiones de contenido a tiempo. Entonces, idealmente, el proceso, según yo lo veo, sería tener a los UX Writers trabajando con los diseñadores y con los equipos de producto mano a mano, trabajando a la par, tomando decisiones a nivel de arquitectura de la información, de flujo, etcétera. Entonces, si estos UX Writers están en constante comunicación con localización puede dar input antes de ni siquiera de empezar a crear el copy para decir, vale, dentro de este flujo, lo que hablábamos del formulario, hay que tener en cuenta que estos campos son obligatorios en el Reino Unido, pero no en España. O, por ejemplo, tener cuidado con esta referencia cultural o estos colores porque no se van a entender o van a ser ofensivos en tal o cual país. Entonces, a nivel de conceptualización, sería importante que localización fueran como consultores de UX para dar input cultural sobre cómo se va a percibir el diseño. Luego ya, cuando ya se pasa a la fase de realmente crear el copy, ahí es cuando localización puede ayudar puede ayudar a que el trabajo de los traductores sea más fácil, porque generalmente esas traducciones ya no se suelen hacer tanto dentro de las empresas, sino que se externalizan a agencias o a traductores freelance. Entonces, lo ideal sería poder pasarles a estos profesionales todo el contexto que fuera necesario, tanto contexto visual de mockups, wireframes, etcétera, sino también contexto textual, en plan, ¿qué quieres decir con esta frase? Exactamente esta palabra, ¿qué es lo que intentas transmitir? Etcétera, porque toda esa información ayuda muchísimo al traductor a que pueda expresar y adaptar la intención en su idioma. Entonces, el UX Writer puede ser ahí un facilitador increíble. Y luego también, una vez que ese copy ya está definido en inglés, siempre hablo en la manera en la que siempre he trabajado, que siempre se ha creado en inglés y luego se ha traducido. También localización puede ayudar a definir cuál va a ser el formato de ese copy para subirlo al CMS. Porque al fin y al cabo todo ese contenido
tiene que vivir en el CMS y tiene que formar parte de una serie de procesos y tiene que ser coherente con los formatos también de archivos de traducción, etcétera, etcétera. Entonces, también puede ayudar a estandarizar ese contenido para que no haya problemas luego a lo largo de toda la cadena. Excelente. Contarle a la gente que tú vas a estar participando dentro de poco, de muy poco, de la UX Writer Conference. Primero, preguntarte de qué se va a tratar tu participación. Y segundo, relacionado con eso mismo, que hoy ya estamos en un mundo que cambió por la pandemia, hoy día todo es videoconferencia, todo es online, esta misma oportunidad de estar conversando contigo, es algo que nos entregó la pandemia, ¿cierto? Poder conectarnos y entender que podemos hacer una llamada rápida dentro de los usos horarios que tenemos en distintos países. Primero, ¿cómo ves esta participación dentro de la conferencia? Y segundo, ¿qué te pasa con este tipo de eventos y cómo podemos ir mejorando la realización de estos tipos de eventos? Bueno, como bien dices, estaré hablando en la US Writers Conference en octubre, creo que es 7. Y mi charla, bueno, mi intención es acercar el mundo de la localización a los profesionales del UX Writing. Entonces, en mi charla hablaré un poco sobre qué es la localización, qué es la internacionalización y cómo estas dos áreas pueden trabajar juntas para poder crear experiencias globales o más locales para los diferentes usuarios o para esos usuarios cuya lengua materna no es el inglés y tampoco están en países como Estados Unidos o el Reino Unido. Entonces, mi objetivo es como tender una mano a la colaboración también entre estas dos disciplinas, empezando por dar a conocer un poco más sobre la localización y cómo puede impactar a la experiencia de usuario. En cuanto a tu pregunta sobre la pandemia, pues aunque esta pandemia sea ahora un momento muy, muy raro, sí me he dado cuenta que en relación con los eventos, ha sido como un elemento democratizador. Porque antes, para estar en las conferencias importantes, tenías que viajar para llegar a Estados Unidos o al país que fuera. Y también eso requería, bueno, tanto pedir permiso en el trabajo y un evidente desembolso económico. Con la pandemia, como ya no podemos viajar, pero podemos estar presentes a través de videoconferencia. Entonces, para mí, ha traído la democracia para que personas que no estamos en Estados Unidos, por ejemplo, podamos tener una voz en este tipo de congresos. Y de hecho, esto es un cambio que también he visto incluso en mi trabajo en el día a día, porque siempre se ha visto como que las personas que no trabajamos desde la oficina principal, como que somos secundarias. Porque no estamos en las conversaciones de la oficina principal, no estamos al lado de la cafetería o no estamos en el pasillo, etc. Entonces no tenemos muchas de esas conversaciones. Por ahora, al no haber pasillo físico en la oficina, cada uno está en su casa, entonces ya estamos todos al mismo nivel. Ya no importa en qué oficina estés o en qué país o en qué ciudad. Entonces, a mí particularmente creo que el hecho de trabajar en remoto nos permite ponernos a todos en el mismo nivel, sobre todo a las personas que no estamos en la oficina principal ni estamos como en los países como de mayor protagonismo, ¿no? Sobre todo porque todavía no existe a lo mejor demasiado contenido o demasiada visibilidad de lo que hacemos en español. Así que para mí este es el lado positivo que yo veo. Bien, es cierto que, bueno, hemos empezado el año intentando organizar eventos. La tecnología a veces ha estado de nuestro lado, otras veces no. Pero, bueno, hemos sido, la verdad, que bastante flexibles y, sobre todo, las ganas que teníamos de vernos, aunque fuera por la pantalla, era lo que nos hacía, pues, ser un poco más flexibles y perdonar esos errores técnicos y tal. Así que, bueno, lanzo un mensaje positivo, aunque el contexto actual pues sea un poco, bueno, raro. Oye, antes de cerrar, si uno se quisiera dedicar a localización, ¿qué más debería hacer además de escribir? ¿Qué le dirías tú a alguien que a lo mejor ya lleva un rato como un writer si quiere expandir su trabajo hacia otras áreas y está pensando que esto que quizás es un poco más emergente podría ser interesante? ¿Qué debería Lo hacer?
Lo fundamental para mí es hablar inglés perfecto, porque al fin y al cabo, cuando te dedicas al mundo de la localización, generalmente traduces del inglés a tu lengua materna. Por tanto, el dominio del inglés es fundamental. No solo para traducir, sino para también trabajar en equipos internacionales, porque al final vas a estar comunicándote con un developer o con un product owner en inglés y vas a tener que explicarle cosas como lo que hablábamos del formulario en inglés. Entonces, tienes siempre que traducir tu cultura y tu idioma al inglés para que lo entiendan las personas que trabajan contigo. La verdad que siempre sería útil ponerse en contacto en redes de localización y en ponerse en contacto con personas que trabajen en el mundo de la localización y ver un poco qué tipo de perfiles se adaptarían a sus preferencias. Por ejemplo, para mí, la figura del Language Specialist es como bastante parecida a la del UX Writer. Entonces, para mí sería como un salto natural, tanto de UX Writer a Language Specialist como al revés. Porque al final la única diferencia son los idiomas que manejan. Entonces, desde aquí apoyo a que la gente, si realmente quiere dar ese salto, que lo intente, porque al fin y al cabo las dos áreas trabajamos en contenidos y al final tenemos un gran impacto en la experiencia de usuario. Entonces, creo que es a lo mejor más complicado el salto de localización a UX Writing porque requiere conocer todo el mundo adquiere una serie de skills y de conocimientos sobre UX, aunque también en el otro sentido hay muchísimo conocimiento técnico y de procesos y de gestión de contenido por aprender. Pero bueno, al fin y al cabo creo que será la única manera de que las dos disciplinas vayan creciendo en importancia y que también haya profesionales cada vez más visibles que no sean americanos. Lo ideal sería tener a referentes tanto de Chile como de España, como de Alemania, etcétera, porque al final lo ideal sería tener voces totalmente diversas que aportan su grano de arena a la misma disciplina. Excelente. Sí, es todo un desafío lo que nos plantea Patricia, posicionar la localización y los especialistas del lenguaje en un mundo muy globalizado. Nos pasa constantemente en proyectos que vemos con Andrea. Nosotros, por ejemplo, tenemos mucha migración hoy en este momento en el país. Los servicios también públicos, hay traducciones a lenguaje muy específicos como el creol de Haití. Nuestros pueblos originarios también tenemos que estar traduciendo nuestros contenidos y también hay una oportunidad de cómo traducimos culturalmente ciertas palabras y contenidos a otros contextos. Agradecerte la oportunidad de relevar el tema. Creemos, Nia, que es súper relevante en esta mixtura con el UX Writing, de poder llevarlo adelante y agradecerte la participación y el tiempo de conversar con nosotros, Patricia. No sé si quieres agregar algo más en un cierre de esta conversación. Bueno, lo que mencionabas de las lenguas locales, la verdad que aunque las empresas americanas tienen siempre la estandarización, pero lo bueno que tienen también es que muchas de ellas colaboran al desarrollo de estos idiomas locales. Tengo que lanzar también una lanza en favor de empresas como Google, por ejemplo, tienen todos sus productos disponibles por ejemplo, las lenguas oficiales en España. Entonces, eso tiene muchísimo impacto en que realmente esos idiomas no que se desarrollen, sino que realmente se usen para uso diario. Por tanto, también contribuyen mucho al uso de esos productos en la lengua local. Y nada, muchísimas gracias a vosotros. La verdad que me encanta vuestra iniciativa. Me encanta que podamos estar hablando desde dos sitios tan lejanos. Y muchas gracias por dar la oportunidad para que Localización tenga un huequito dentro de estas charlas sobre UX. No, nosotros muy felices de poder haber estado conversando contigo. Como te lo decíamos fuera de cámara, es un tema que debemos empezar también a levantar cuestiones que a lo mejor están todavía en segunda línea. Hay que ir haciendo ahí la avanzada para poder posicionar también temas más nuevos. Así que darte las gracias también por la participación y por la disponibilidad. Exacto, la unión hace la fuerza.
Así que seguiremos trabajando. Así es. A quienes nos están escuchando y viendo, recordarles que está nuestro ciclo de IDA Workshops que se mantiene hasta nuevo aviso, ¿cierto? De manera online a través de canales digitales, ¿cierto? Recuerden entrar a Meetup para sumarse al grupo y ver las actualizaciones de los nuevos workshops que estaremos haciendo sobre distintas temáticas. Y también recordarles que en nuestro sitio pueden encontrar nuestros ebooks de descarga gratuita si quieren mejorar y aprender mejorar o aprender sobre diseño de experiencia de usuario. Ahí también estamos compartiendo parte de nuestro conocimiento a través de estos ebooks y recordarles que estamos en las distintas redes sociales, nos encuentran en Instagram, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y este programa además lo pueden escuchar en Spotify, ahora que pueden estar ahí en su trotadora o mientras trabajan, mientras cocinan, nos pueden estar escuchando también en Spotify. Denle like, suscríbanse acá abajo para que les vaya avisando cuando tenemos nuevos videos disponibles para ustedes. Y cuéntenos también qué les parece este formato con invitados internacionales, si tienen alguno que nos quieran sugerir o algún tema que les gustaría que pudiéramos abordar en nuestros programas, escríbanos y nosotros lo vamos a considerar. Y ya para ir cerrando, en este ambiente en que estamos desconfinando algunos lugares y otros que están en rebrotes, solo recordarles que este virus lo paramos entre todos, que es súper importante que sigamos cuidándonos, si tenemos el privilegio de quedarnos en casa, aprovechémoslo y hagámoslo, porque si nos cuidamos nosotros, estamos cuidando también a los demás. Patricia, darte las gracias de nuevo, te mando un abrazo grande, 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 al otro lado del charco, como les gusta decir a ustedes los españoles, y esperamos que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad, y a ustedes que nos acompañaron hoy, nos vemos la próxima semana en un próximo martes de UX. Que estén muy bien. Un abrazo desde Barcelona. No se te oye, Andrea. ¿Estás muteada, Andrea?